Hola amigas y amigos, listos ya para una nueva edición de La Aventura de Conversar. Estamos en UCB Radio en el 103.5 FM, también por supuesto para todo el mundo en la señal online que usted ubica en el sitio ucbradio.cl. La Aventura de Conversar es transmitido del Radisson Blu Aqua de Concón, Hotel y Spa. Agradecemos la hospitalidad de este gran hotel. Nos acompaña también Dulcería Hojarasca, tradición dulces chilenos y tortas presentes en Viña del Mar, en Reñaca y en Concón. Hojarasca endulza tu vida. En los controles nos acompaña el maestro, gran amigo, el productor, el sonidista, don David Cifuentes. En el arte de la fotografía nos acompañan María Eliana Vergara y Francisca Valentina. Ellas son las encargadas de hacer milagros. Ya, hoy tenemos la fortuna de recibir por segunda vez a un gran invitado. Nos honra con su visita. Hace poco menos de un año que lo tuvimos por acá. Pudimos recorrer su historia musical. Cantante y compositor chileno que nos regala poesía a través de sus canciones. Nos dulcifica la vida, nos ayuda a pegar otra mirada también a la vida. Está comenzando su gira 50 años no es nada, y prontamente estará en nuestra ciudad, en Viña del Mar, un tour nacional y también internacional en honor a sus 50 años de carrera. Hoy queremos tener la mejor tertulia con él, no solo hablar de su música, sino también de su historia, lo humano y lo divino, digo yo, conocer al ser humano que cohabita con el artista, es lo que pretendemos. Bienvenido a La Aventura a Conversar, don Fernando Ubiergo. Bueno, muchas Fernando, muchas gracias, Marco. Muchas gracias, de verdad un placer estar nuevamente en esta tertulia que fue tan grata la primera vez. Fernando, primero quiero que te sientas en casa. Conversemos no solo de lo que yo te pueda preguntar o incitar a contar. Conversemos también de todo lo que tú quieras contar también. ¿Ah? Esa es la gracia de esto, que te sientas en casa. Pero antes de eso, mira, Fernando, dices tú que 50 años no es nada, dice el inicio de tu gira, dice el nombre de tu gira, conmemorando 50 años de carrera. Partamos por contar que vas a estar en Viña del Mar. Ahora, el 10 de noviembre. Sí, en una semana, sí, el sábado 10 de enero. Perdón. En el Teatro Municipal de Viña del Mar. Y ahora estamos, a horas de nuestro concierto en Puente Alto, Teatro Municipal también. 1975, entonces, el año que tú defines como inicio de tu carrera. Sí. ¿Por qué eso? ¿Algún hito? Hay una razón muy práctica. Naturalmente yo venía cantando desde chiquillo y tal. Pero hay un punto que uno lo puede establecer y que en este caso no es por la grabación del primer sencillo, que también podría ser otra forma de decir, bueno, aquí se inicia. Yeah. Yo más bien lo tomo desde el primer festival donde yo fui a competir con una canción mía. Yeah. Y que en ese festival competían otros cantantes que ya eran cantantes profesionales, cantantes con discos, con trayectoria y tal. Entonces ahí entraba en ligas mayores, que ya no era el cantar en la universidad o anteriormente en la escuela o qué sé yo. Entonces eso fue en septiembre del 75 en un teatro que se llamaba el Teatro Ópera, un hermoso teatro que estaba en la calle Huérfano, en el centro de Santiago, y que pertenece también a una época de un Santiago con mucha vida nocturna, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que organizaba el festival consiguió este teatro y realizó el festival allí, y duraba el festival empezaba tipo 4 de la tarde, duraba hasta como las 7, 8 de la noche, que era la hora que entraba los artistas y bueno, las vedettes y tal. Entonces ese momento también no deja de ser un momento interesante, y la transición del... Entonces tú lo marcas como un hito. Ese hito es como el inicio de tu carrera. Ese es el hito porque, bueno, no es un hecho aislado. O sea, yo con mucha fortuna gano ese primer festival en 1975, fines de 1975. En enero gano el Festival del Sol de Quilpué, el Festival del Quisco. Yeah. Y ahí se empieza y posterior a eso viene nuevamente el Festival Metropolitano, que tuve la fortuna después con el velero La Botella también de llevarme ahí a ese lugar. Y después vino el Festival Primavera. De la Primavera, sí. Claro, también volví al Festival del Sol de Quilpué, el Festival de la Primavera, que ya viene Café para Platón, y 2 meses después vino el Festival de Viña. Hay un periodo de casi 2 años previos, de 20 meses previos al tiempo de las pastillas. Sí. Y más adelante viene Viña del Mar, Oti, y te ganaste cuántos festivales hubo. Ya, pero mira... Perdón, es que era en aquellos días
para gente que escribíamos canciones con la guitarra y canciones que no necesariamente eran la clásica canción que uno escucha tradicionalmente en la radio, sino un poco de canción no bailable y qué sé yo. Era más difícil que la televisión te llevara, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando yo gané el festival del Sol de Quilpué y tal, me vieron gente de algún programa de televisión, en fin, y me invitaron, pero vi tan poco que había tanto entusiasmo, había muy poco entusiasmo y tal, y lo que me pedían en realidad es que yo cantara no canciones mías, sino que cantara canciones que estaban de moda. Y no era un panorama... Suele suceder, pero el público quiere como lo más oreja siempre. Claro, pero estaba buscando otra cosa en esos días. Fernando, retrocedamos un poco. Los niños sueñan con ser astronautas, con ser bomberos, con construir puentes. En tu canción, Cuando niño, dice ahí tú que tenías un ejército de hormigas. Dices tú que un poeta caracol, un chanchito con moneda, que es esa canción que todos tuvimos alguna vez. ¿Cómo recuerdas tu niñez? Es una niñez muy especial, itinerante. Mis viejos, siendo muy jovencitos, Pedro y Tina, mi madre, se conocen en Valparaíso muy jóvenes y me encargan antes de tiempo, de modo que ellos, no necesariamente con el beneplácito de sus familias, tuvieron que tomar decisiones sobre la marcha, una cuestión que me produce profunda emoción y gratitud, sabiendo que eran ellos apenas empinados sobre los 20 años. Muy jovencitos. Muy jovencitos. Entonces partieron a una ciudad desconocida, que era Santiago, y se fueron allí. Yo nací en el puerto, soy porteño, por cierto, y luego vino una infancia itinerante. Voy a resumirlo, digo, yo estuve, por lo menos viví en 8 o 9 casas hasta mi adolescencia, y estuve en 8 o 10 colegios. Lo que hacía, lo que provocaba esto es que yo no tenía amigos, digamos, permanentes. Uno normalmente los amigos los va encontrando en el barrio o en la escuela. Y como yo iba rotando, entonces un amigo que nace, no sé en qué momento, pero empezó a ir conmigo a todos lados, que era Antonio, este amigo imaginario. Ya, sí, tú tenías un amigo imaginario. El amigo imaginario, claro. Y ese amigo imaginario estuvo conmigo hasta que nació la Francisca, que es mi hermana. No lo vi más. Y regresa Antonio por ahí por los 17, 18, que estoy con la guitarra buscando una canción, y aparece Antonio y se me presenta. Bueno, Oye, pero esto de estar en distintas partes, distintas ciudades, distintos colegios, se pierde un poco los arraigos, se pierden un poquitito esto del tema de los afectos con los amigos. ¿Te afecta un poco eso? No, yo creo que no. A ver, respecto a los arraigos, yo diría que la patria de mi infancia era Santiago Wanderers. Ya, o sea, okay. Yo era el único wanderino donde iba. O sea, excepto cuando estuve en el colegio en Valparaíso un año, ahí había otros caturros como yo, pero en Santiago nunca encontré un wanderino. Era muy raro. Claro, pero nunca tuve... Marco, quiero... a ver, tal vez uno tiene esa idea de que es algo malo estar... Yo no tenía idea. Cuando uno es niño y la vida te toca de color azul, de color amarillo, de color verde, tú crees que la vida es así. O sea, yo más bien... No te lo cuestionas. Pero jamás me lo cuestioné. Yo me cambiaba de una casa, me cambiaba a otra y estaba ahí, no me hacía preguntas. En esa mirada retrospectiva, cuando tú eras niño en un colegio, ¿te sentías igual a todos o te sentías un poquito distinto en cuanto a la multitud escolar? No alcanzaría a establecer una diferencia. Yo, la verdad, que era un chico que tenía profundo asombro de la vida. Yo más bien tiendo a pensar, pues no lo recuerdo honestamente, digamos, el nivel de abstracción que requiere un pensamiento de esas características es una cuestión que uno no puede recordar probablemente y traerlo desde la infancia, pero supongo que cuando niño pensaba que todos pensaban más o menos lo mismo. O sea, yo me paraba frente al cielo de mi casa, que aún era un cielo muy prístino, y veía y tenía profundo asombro de la vida, de la existencia misma. Y ya empezaban a rondar por mi mente algunas preguntas esenciales que me acompañaron luego el resto de la vida. ¿Me entiendes? Que tenían que ver con lo que se preguntaron infinidad de generaciones hacia atrás de nosotros. ¿Qué es esto? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y en ese entonces ya asomaba la poesía en tu casa? La ¿Por poesía, tu padre? es que la poesía estuvo antes que yo llegara. Entonces, en mi casa no había televisión.
y mi padre leía poesía. Voy a una metáfora, por ejemplo, un día de invierno, la luz cortada, mi padre con un candelabro con un par de velas y acá con Antonio Machado y leyendo. Entonces, cosas que probablemente no necesariamente eran el mejor panorama para mí cuando era cabro chico. Yo quería ver los Supersónicos o quería ver el Agente de la Cipolo, cosas en la Que televisión. era lo que hacían tus amigos, seguramente. O donde mis primos. Yo miraba la televisión y quedaba embobado. Pero con el paso de los años también me di cuenta que hubo un aprendizaje probablemente que yo no podía dimensionar en aquellos días, pero que ese aprendizaje finalmente me constituyó. O sea, cuando yo empiezo a escribir las primeras canciones y tal, ya había una cuestión, de hecho, de un cierto manejo del lenguaje. Voy a decir una primera canción que escribo de las primeras canciones en un hilo. A propósito de Antonio, cuando aparece Antonio y se va, porque yo ya no tenía las fuerzas de un niño para poder retenerlo, y escribo una canción que se llama Antonio a este amigo imaginario. En un hilo de corcheas se bajó del tintero, caminó por la aventura de esta historia sin razón, tropezó con la metáfora de mi locura y descubrió que su mundo ya no soy yo. Nadie a los 18 años parte escribiendo canciones así. O sea, tienes que haber tenido un rodaje y yo no había ido a estudiar a una escuela. O sea, la guitarra la aprendí a tocar como la mayor parte de los músicos de aquella época. En el barrio, en la escuela. Es que a eso un poco me refería yo, de repente sentirte un poco distinto a tus amigos o compañeros de colegio. No, yo diría ya, hacia la adolescencia uno empieza a sentirse un poco, pero más que con los compañeros de colegio, yo me empecé a sentir un poco bicho raro respecto del mundo entero, de la sociedad entera. O sea, había ciertas... Abarcaba mucho más que un colegio. No, mucho más que el colegio. O sea, en el fondo había una respuesta, ponle tú, que definía, así es la vida. Así comenzó la vida, en esto es lo que tenemos que creer. Bueno, ahí es donde empezaron ya los conflictos y me estoy saltando a lo mejor algo, pero para poder explicar esta idea, por ahí entre los 16 y los 20, hablé con todos, con los mormones, con los testigos de Jehová, con los Rosacruces. Los mormones estuvieron a punto de tirarme a la piscina. O sea, hablé con todos, quería saber, entender. Era buscador de pensamiento, de reflexiones, de ideas. Hay un par de libros que conozco en aquellos días y que me los devoré, que escribió un autor que se llama Lawson Rampa, que es La caverna de los antepasados y El tercer ojo, y descubrí el mundo del budismo y de los lamas, etc. Entonces aprender, etc. Quería saber y entender. Y claro, sí, probablemente en ese sentido ya no era un chiquillo tan común. Tenía esas inquietudes. Oye, Fernando, y si entramos a la adolescencia, ¿tú qué música escuchabas? Bueno, antes de la adolescencia, hasta los 9, 10, 11, yo diría, el tango era un pilar fundamental en mi casa, y no es que yo estuviera escuchando el tango, simplemente es como cuando uno recuerda una película o recuerda una escena de la vida, o al revés, uno escucha una melodía y se le viene a la mente una situación de cualquier tipo. Bueno, pues bien, el tango estaba siempre. Cerca de los 12, 11, 12 por ahí aparecen, ya sonaba muy fuerte en aquellos días mucha música en español. La radio era fundamental, mucha música en español, música chilena y de otros lugares que venían en español. Y claro, ahí conocí a muchos cantantes y también aparece en ese momento un grupo que se empezó a hacer conocido, se llamaba los Beatles. Sí, que le fue más o menos bien. Le fue más o menos bien. En aquellos días la radio no estaba segmentada, es más, no existía la FM. Entonces, en la radio uno tomaba el dial, iba desde un extremo del dial, se movía la agujita hasta el otro, y uno se podía topar 4 o 5 veces con música de este grupo. Entonces fue un fenómeno, digo, para todos los que tuvimos que vivir siendo niños o jóvenes esa época, bendita sea la música, benditos sean ellos y bendita sea la radio que nos conectó al final del mundo con formas musicales y, en fin, bueno, ellos modificaron, vienen a ser como los grandes músicos clásicos seguramente de lo que será el futuro. Oye, Fernando, mira, a propósito de adolescencia, cuando agosto era 21, es una canción muy sensible que tiene que ver con la vulnerabilidad de la adolescencia. Yo siempre he pensado que los adolescentes están en una permanente vulnerabilidad. ¿Cómo viviste tú cierta vulnerabilidad que puede tener un adolescente? Y porque me llama la atención, ¿cómo te inspiraste para esta canción cuando agosto era 21? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué te motivó? Bueno, a ver...
Cuando Agosto 21, igual, si bien es cierto, habla de la historia de una adolescente. Sí. La canción no la escribo... No la siendo adolescente. Claro, la canción la escribo a los 24 años. Pero tú hiciste como un pensamiento hacia atrás en relación con la adolescencia. Exactamente. En el fondo, cuando un compositor o alguien escribe algo, lo que está haciendo probablemente es tomar muchos elementos del tránsito, del recorrido que hizo en su vida y de las distintas circunstancias que le tocó ver, vivir, etcétera, etcétera. Y hay una línea que cualquier compositor la conoce muy bien y que es una línea no definitiva, no es como esa que separa los autos que van para allá de los que vienen para acá en las autopistas. Es una línea sinuosa y que a veces es permeable, la línea que separa la realidad de la no realidad. Yeah. Entonces hay elementos, por ejemplo, en Cuando Agosto era 21, que tienen que ver con la realidad concreta, o sea, hechos que yo sabía lo que iba a decir y lo que quería decir, pero eso está de repente atravesado también por otros elementos que tienen que ver de un mundo, cuando digo, no voy a decir ficción, pero no era de una realidad probablemente que yo la conociera o lo hubiera palpado en primera persona, simplemente que hay cosas que se van atravesando y cruzando. Y constituye eso algo hermoso que sucede en la música popular, que probablemente no siempre es lo suficientemente reivindicado. La música popular siempre fue como el pariente pobre, existe como la música docta, como la música seria, ¿no? Como si todos los grandes compositores, Lepera, Gardel, Discépolo, en fin, los grandes compositores chilenos, en fin, el que sea, estaban jugando. Y en realidad nada puede haber movilizado mayormente los sentimientos de millones y millones de seres humanos que la música popular. Sucede que la música popular tiene yo creo que tiene una particularidad que en 3 minutos tú tienes que ser capaz de transmitir un sentimiento, una emoción, una idea o algo que provoque algo en el otro. Sí. Y eso es una tarea no menor. Digo, no lo suficientemente reconocida, y digo, en cualquier forma de música, en cualquier forma de música, no necesariamente una historia como Agosto, que es una historia dramática, pero hay otras canciones que sí. Pero yo me detengo en Cuando Agosto era 21 porque es un tema que tocarlo hoy día es como bastante más fácil que haberlo tocado en los años 80. Bueno. Entiendo. Desde esa mirada es audaz, digamos. Entiendo. A ver, voy a dar un paso atrás y retomo con esto mismo. Era los 13, 14 años y yo escucho a una voz en la radio cantando "Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro". Y recuerdo yo eso porque, pues bien, el poema lo conocía entero. Mi padre lo había recitado 1000 veces en nuestra casa. Era don Antonio Machado. Sí. Pero esta vez estaba esas palabras ya no ese poema no lo recitaba mi padre, sino lo estaba oyendo en la voz de Joan Manuel Serrat. Posteriormente entiendo que eso lo había compuesto, no lo compuso Serrat, lo compuso sobre el poema de Machado, la música la hizo Alberto Cortés. Pero cuando escucho eso y ahí se produjo un clic tremendo para mí. Yo cuando escucho eso de Machado, que ya sonaba, digamos, había algo que me emocionó profundamente. Yo quería, de hecho no la alcanzo a escuchar entera y la buscaba en la radio, y ahí descubro a Serrat. Entonces entendí que la canción también, y aquí retomo, la canción también podía ser un vehículo para poder expresar el asombro que la propia vida te provocaba. Yo a esas alturas ya venía con el asombro acumulado de aquellas noches de finales de la infancia que me quedaba pegado mirando el cielo, intentando entender qué es esto. Cuando mi papá decía, mira, pelado, esa estrella que está allá, a lo mejor ya no existe, a lo mejor es la luz que está... Bueno, eso me volaba la cabeza. Te metí en eso, me volaba la cabeza. Entonces, el tiempo, las distancias, la luz. Pero ¿cómo puede ser que pasemos una vida? Y había comprendido muy temprano la finitud de la vida. Cuando en el colegio, o cuando mi viejo hablaba de los años luz, o sea que era necesario medirla en luz, porque era tan rápida y eran tan grandes las distancias. Entonces yo, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo mi viejo, a lo mejor tal vez sin darse cuenta o no, nunca lo sabré, pero sí yo entendía que siendo muy temprano estaba descubriendo la finitud. Lo pensaba de otra manera, pero lo sentía en la piel, la finitud de la vida, que éramos como una chispita entre 2 noches eternas. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que algún día yo ya no esté más aquí, no estén mis viejos? Yo no los vea nunca más
¿qué pasa con el amor? ¿Por qué puedo amar tan profundamente y no ver más al que amo o a las que amo? Perdón que me detenga en esto. Esa cuestión, que era un pensamiento demasiado pesado y grave para un chico de 9, 10, 11 años, de una u otra forma empieza a alivianarse cuando la guitarra, y esto que escucho, Sí. cuando esa idea, con una guitarra, empiezo a sentir que eso puedo ser capaz de echar afuera mis Fluye. preguntas. Exactamente. Y cuando Agosto del 21 entra dentro de ese paisaje de las cuestiones que tú vas viendo en el entorno y que te van golpeando, y tú dices, Dios santo, nadie habla sobre esto. Voy a ser un poco más crudo respecto a esto, pero en aquellos días se hablaba que en Chile probablemente había sobre 70 o 100.000 abortos. No oficialmente, simplemente sucedía. Mira la Pero tragedias. nadie hacía nada respecto. A ver, convengamos que era un tema que no se tocaba. Tema tabú, ¿no? natural. Hoy día sí se conversa No, claramente. no, claro que sí, era un tema tabú. Entonces yo decía, el pronunciarse respecto de esto, pero no es de una tribuna, digamos, no juzgando, no. Precisamente yo juzgo a los que juzgan. O sea, no tomando una posición ni a favor ni en contra, simplemente decir, aquí hay un hecho, y hay un hecho que nuestra sociedad no solamente no lo quiere ver, o sea, lo rechaza, y eso tiene como consecuencia que tenemos a miles de chicas, digamos, expuestas a situaciones tremendas. Y Sí, pues esto lo menciona en la canción como chicas que buscan con el dato de la amiga que no era tan amiga, como que realmente le da un dato. La amiga entre comillas. Sí, la amiga entre comillas. Claro. Fernando, te saco un poco de eso. En la segunda mitad de los años 70 comienzas tú a cohabitar con la fama. Eras un veinteañero, ganaste muchos festivales. ¿Cómo te relacionaste con la fama? Ahí Alejandro Lerner dice en una canción que la fama es glotona. ¿Cómo cohabitaste con la fama? No fue sencillo, sobre todo los primeros, yo diría los dos primeros años, porque ya luego yo a principio, a mediados del 81 ya vivía en Madrid, 2 años y medio, y eso me liberó en gran medida, aunque vivía a propósito de la música, me había contratado una compañía española, que ahora los discos se publican no solamente en Chile, sino en toda América, pero podía andar por las calles, etcétera, etcétera, y ahora iba nuevamente a comprarme las poleras yo mismo, porque desde que cuando gané Viña nunca más fui a ni una tienda, ni una... Tenía... No fue sencillo ese proceso. Es que cuando se es famoso, cuando es tan joven, es fácil tomar caminos erráticos. Entonces, ¿qué te protegió a ti de no tomar caminos erráticos? Bueno, no tengo muy claro que no haya tomado caminos erráticos. A lo mejor los ya, pero forma parte de lo que no sabemos de Fernando Viergo. También no. Lo que quiero decir es que lamentaría mucho a estas alturas de la vida no haberme equivocado. No, yo creo que me equivoqué rotundamente en muchas cosas. Pero era consciente, probablemente, que no estaba, o sea, yo me daba cuenta que nunca iba a ser así como que no soy el prototipo no sé cómo decirlo, de un cantante exitoso que pueda soportar esa presión. Yo me siento más cómodo en mucho tiempo en silencio y hacer mi trabajo en teatros, en lugares y tal, y no tener tanta exposición. Esa es mi condición natural. Okay. Entonces, yo sabía que lo otro tenía un alto costo, pero también tenía otra ayuda que fue una ayuda que la descubrí también con los años. Yo me había hecho muy temprano cargo de una familia. Mi vieja y mis hermanos eran muy pequeños aún. Mi hermana entraba recién a la universidad. José Luis, mi hermano menor. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Somos 3. 3 hermanos. La Francisca, José Luis estaba en el Instituto Nacional, luego parte a Concepción a estudiar odontología, en fin. Y bueno, mi madre, que se había roto también haciendo 1000 cosas, o sea, de su trabajo, con su taller de modas, con mi tía Silvia, se le hacía muy cuesta arriba, y yo, bueno, como hace cualquier hijo, le dije, vieja, yo me hago cargo, y eso fue al otro día de Viña. La camisa con la que yo canto es una camisa que había hecho mi madre. Te voy a preguntar, tu imagen inicial fue una imagen de camisa blanca. ¿Cómo es la historia de la camisa blanca? La camisa blanca es muy simple, porque tengo algunas fotos que he publicado por ahí que las tenía guardadas bajo 7 llaves, donde los primeros festivales ganó con corbata, porque mi vieja me decía también, no, Fernando, el jurado se fija en esas cosas, así que atento. Bueno, era apoyadora la señora Tina, sí, ¿no? La Tinita. Mi mamá, o sea, bueno,
Y yo entendía también, yo decía, bueno, cantautor, una chaqueta, yo me sentía más cómodo con un Beatle y una chaqueta, pero en la última noche una corbatita, ya, y bueno, me ponía la corbata y tal, pero era un poco raro, me sentía raro de hecho con chaqueta porque para la No guitarra... estabas cómodo, no estabas cómodo. Es que tocar la guitarra con chaqueta es incómodo, ¿Sí? ¿me entiendes? O sea, no. Entonces a mi mamá le digo... Y tampoco le venía a tu estilo. Pero claro, pero es que a esa altura del partido todavía el estilo era una cosa como que yo estaba... quizás yo lo intuía, pero ni siquiera lo sentía definido. Pero en este tránsito como de ese año y medio, de esos 20 meses, yo ya cuando llego a Viña, un poco antes, yo ya tenía definido el cómo me tengo que parar y tenía una cierta seguridad de cómo vestirme. Okay. Sí, Entonces yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer, mi ropa no tiene que ser un distractivo, tiene que estar al servicio de esta cosa. Aquí la estrella es lo que yo voy a cantar. La estrella, y hasta el día de hoy, de hecho nosotros con el quinteto nos ponemos así en media luna y el cantante no está delante. La estrella es la canción. Entonces nosotros trabajamos para la canción. Bueno, a mi madre le digo, mamá, quiero una camisa blanca, porque mi mejor pantalón era un pantalón blanco. Yeah. Entonces, si tengo una camisa blanca, con eso ya tengo completo la tenía. Yo le digo, mamá, quiero una camisa blanca de una tela que se llama bambula. Yo entendía... Y harto pelito crespo, melera larga, camisa blanca. Esa era tu... Sí, pero yo entendía perfectamente lo de la ropa, porque mi mamá tenía un taller de moda y todo el día mi mamá estaba con las clientes, entonces yo podía distinguir la diferencia entre una manga sastre y una manga raglan. Bueno, la manga raglan es la manga como tipo vampiro, sí, ¿cierto? ¿Qué permite eso? Que tú puedes tomar la guitarra. Es mucho más cómodo. Le dije, quiero sin cuello, lo que le llaman cuello mao, y tela bambula, que era una tela vaporosa. Yeah. Vaya hippie bueno, entonces dije, quiero una camisa así. Mi mamá encontró la tela, me hizo un par de camisas de esas. Me encantaron. Y yo tenía una faja uruguaya que me había regalado un amigo, colorida y tal, y con esa amarraba la guitarra por acá. Y yo, bueno, pantalón sin cinturón, sin nada, y listo. Y con los zapatos así medio ya trasnochados, bueno, salía a la quinta y cantaba con eso, y la gente identificó como un sello. Con eso canté no más de un año y medio, porque después me di cuenta que también había como como que se manoseó eso, entonces también yo mismo empecé como a sacar esa ropa. A desarmar esa imagen inicial. Pero fue potente, era el hombre con la guitarra vestido de blanco. Sí. Sí. Mira, nos vamos a ir con música, nos vamos a ir a comerciales unos minutos, pero antes quiero decir que tenemos una visita ilustre que nos está acompañando y está de espectador y que agradecemos su presencia, un gran representante de la nueva ola que nos aseguró visita para los próximos programas, me refiero al cantante Wildo, a quien le damos un aplauso y está presente acá con nosotros. Mira, yo... ¿Tienes algo que decir de Wildo? Sí, pero por supuesto, por supuesto que sí. No había querido mencionarlo porque no sabía si era una infidencia y tal, pero por supuesto que sí. Bueno, con Wildo nos conocemos ya un montón de años. Y él sabe que yo canté varias de sus canciones. Voy a contarte la tristeza. Bueno, de muchos años. Así que, bueno, gracias por mencionarlo. Yo no sabía si debía hacerlo o no debía hacerlo. Así que muy agradecido también por la presencia. Un hombre de la U con un guanderino, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, así. Ambos, en todo caso, Chuncho y Caturro. Chuncho y Caturro. Hay plumas por los dos lados. Ya, Fernandito, Wildo, gracias por la visita. Nos vamos a separar solo un momento. Recordemos que estamos transmitiendo desde el Radisson Blu Aqua de Concón, Hotel y Spa, un oasis de paz y tranquilidad. Haga su reserva y viva el estilo Radisson. Ya volvemos con la aventura a conversar en UCB Radio. La aventura de hoy es con Fernando Ubiergo. De vuelta en la aventura de conversar desde el Radisson Blu Aqua de Concón. Estamos en el 103.5 FM y en la señal online para todo el mundo, señal que usted ubica en el sitio ucbradio.cl. Hoy estamos con el cantante y compositor nacional y porteño también, Fernando Ubiergo, hincha de Santiago Wanderers, a mucha honra. Así es. Fernando, sigamos recorriendo tu vida. Tu padre, el poeta Pedro Ubiergo, falleció en el año 2021. Tú me vas corrigiendo si en algo me equivoco. Y entiendo que la canción Amar al viento se la dedicas a él o tienes una inspiración un poco con él. No sé si puedes interpretarnos algo de esa canción y hablarnos y conversarnos de don Pedro. Sí. Esta es la segunda canción que le escribo a mi viejo. Hay una que es como, yo diría, donde está todo lo que siento, todo lo que sentí, que debía decirle, que es una canción de profunda gratitud que se llama Bardo. Ya. Mi padre le gustaba que le dijeran, más que poeta, le dijeran Bardo. Y le escribí una canción yo que
donde le expreso toda mi profunda gratitud. Y porque es así, tengo que decirlo como hijo, tanto de Pedro como de Tina. Nunca terminaré de sentir gratitud, nunca. Yo creo profundamente en el amor y creo que el amor en nosotros, el amor que nos habita, yo creo que es la huella de algo inmensamente grande y probablemente no descifrado. Es la huella de algo más profundo que nos trasciende y que nos habita y que está ahí. No me resulta fácil ni sencillo aceptar no ver nunca más a mi viejo. Yeah. No creo en eso, también no creo, ya mi idea de la muerte será otro momento, mi propia idea de la muerte también fue mutando con los años. Y nada, en esta canción, perdón, Amar al viento. Amar al viento es una canción que ya con un papá con ausencia física, con un papá que ya no está conmigo físicamente. De hecho, nunca, cuando se fue mi madre, ahora Tina, hace un poco más de 3 meses, yo creo que por primera vez nunca tuve yo la sensación de orfandad, nunca, en toda la vida. Pero sí la tuve y la sigo teniendo ahora. Es difícil explicar esto, pero cuando ya no están tus dos padres, hay una sensación que es muy inexplicable y probablemente alguna canción me salvará para poder transmitirlo. Esta canción la hice a mi viejo. Amar al viento. Amar al viento, sí, un fragmentito de ella es. Yo pensaba en ti cuando había luna, cuando el sol se fue tras de la penumbra y me adelgacé y me hice espuma, me perdí en la mar y bebí la bruma, me sentí morir, todo se hizo extraño, ya no estás aquí y duelen los años, qué hermosa es la vida, triste olvidarlo, qué hermosa es la vida. Bueno, algo así más o menos. Qué hermosa es la vida, triste no saberlo. Es una frase que a mí me cautivó de esta canción. Hermosa es la vida y triste no saberlo. Sí. Sí. Porque es una realidad que nos pasa a todos, digamos. Así es. En la vorágine del día. Así. Y pucha, te tengo que llevar por ese mismo camino porque hace pocos meses, en agosto 2025, falleció tu madre, Tina. Cuéntame un poco de ella, porque también tienes una canción para ella. Bueno, a mi madre, mira, la Tinita es igual que mi padre, son. Siempre no fueron. No son. O sea, mira, mientras haya un corazón que siente amor por alguien, ese alguien está siempre. Estamos constituidos por ellos, ¿no? Siento una gratitud que no cabe en una vida, una gratitud infinita por estos jóvenes valientes porque claro, mi destino pudo haber sido distinto. Claro, sí. Y claro, yo esa reflexión. Lo supe cerca de los 18. Un día abrí una cajita que tenía mi papá y había una libreta que la vi siempre, pero nunca había entendido. Y me di cuenta que, claro, ellos deben haber estado muy asustados. Y eran chiquitos, entonces... que al principio dijiste te encargaron antes de tiempo, ¿sí? Fue bonito eso. Claro, ¿sí? Fue así. Entonces a mí me sucede que es inevitable. Yo no puedo no situarme en el lugar de ellos. En el lugar de ellos. O sea, como en aquellos días, además, tan complejos. Entonces,
Bueno, pero dos seres maravillosos, cada uno con sus cosas. Mi viejo era no, tendría tanto que decir. Mira, yo tenía un papá que era el papá totalmente distinto a todos los papás de mis primos, con el mayor respeto a mis tíos y tal, pero a mi papá le gustaba el fútbol, corría en moto, era cazador, era pescador. O sea, era como el papá y poeta, era como el papá que todos los cabros quieren tener. Lleno de anécdotas, de historias. Te sientes afortunado. Yo amé profundamente haber sido hijo de Pedro y de ellos, en realidad. Y además una particularidad que es un regalo adicional. En esta búsqueda de mi padre, que iba por lugares, etcétera, etcétera, mi papá vendía cremas. Blanca para el día, rosa para la noche, y él mandaba unas etiquetas que la pegaba él mismo con un engrudo y tal, se llama Dolly Face y tal, era viejo lindo. Pero de una u otra forma, una cosa adicional, y vuelvo al tiro a la canción de mi madre, una cosa adicional, el hecho de haber vivido en tantos barrios, en tantos lugares, en tantos colegios, entre ellos en el sur también, estuvimos un tiempo en Talcahuano, etcétera, etcétera, me dio una perspectiva que con los años me di cuenta, una perspectiva de la vida y o sea, yo era bastante más parecido a toda la gente en barrios muy distintos y tenía más cuneta, probablemente, que muchas personas. Y hablo específicamente incluso con el cariño más grande, porque somos una familia muy unida, los Gubiergos y por el lado de mi madre, los Orellana, todo. Pero probablemente yo tenía más cuneta que en ese sentido había sacado años luz de ventaja. O sea, había estado en barrios que eran más duros, más difíciles, más complejos, y habíamos tenido una pobreza física. Probablemente que nunca lo sentí así. Yo me sentía siempre muy feliz, muy contento y tal, pero también habíamos tenido precariedades. Y ahora admiro en esa casa pequeña en que vivíamos, que no había televisión, y había un papá leyendo poesía y preparando perfumes y cremas. Él de una u otra forma me inflamó el corazón desde que era un chiquillo y me hizo amar profundamente la vida. Qué interesante cómo le instalas poesía a una situación que uno podría decir donde había precariedad, dificultad. Sin embargo, tú le instalas una poesía a una situación que podrías uno pensar que es difícil. O sea, fue muy difícil. Lo que pasa es que eso también es un regalo profundo de la vida. Quizá todos deberíamos transitar de alguna forma algunas cosas que desafortunadamente no todos las vivimos. Entonces, para mí es muy difícil no entender el dolor de un padre que no puede llevar lo necesario para su familia. Yo eso no te puedo explicar. Lo siento, y por eso que me siento muy cercano a una inmensa mayoría de las personas que viven la precariedad económica en silencio y con una dignidad que solamente provoca emoción. Entonces, digo, yo eso lo debo a mis viejos y sobre todo, yo diría, su actitud y su forma de enfrentar la vida. Aprendí que mi viejo saludaba a las personas mis viejos, a las personas más humildes, y o sea, al más empingorotado, nada, lo mismo. O sea, él no tenía... Lo que define el valor de una persona no tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que es. Sin embargo, algunas personas confunden el tener con ser. Entonces, mientras más tengo, soy. Y no, o sea, podría no tener nada hoy y seguiría siendo el mismo. Y eso se lo debo tanto a mi padre como a Tina, a mi madre. Y eso ha hecho que nuestros hijos, Leoyan, Candela, Pablo, amo profundamente, amo profundamente tener la familia que tenemos, porque somos una familia donde hay poesía, pintura, diseño, prosa, bueno, música, etcétera, etcétera. Somos una familia de artistas y tal, una familia que de una u otra forma está en este tiempo-espacio contaminando todo su entorno con las cosas que hacemos, con las cosas que vamos creando. Notable relato. Se me fue mi Tinita. Algo para la Tinita. Mira, Tinita, yo le había escrito una canción hace muchos años, ya dije, esa anterior, de febrero 8 y tal. Pero esta se la escribí cuando mi madre estaba en Santiago y todos le pedíamos algo a mi mamá. Yo ya vivía en la costa,
Mi hermano estaba en otro lugar, la Francisca en otro, y dice, mamá, por favor, tengo que pagar tal trámite. Y mi mamá, ya en sus 70 y tantos, 80, iba. Nada más feliz para mi mamá que hacer algo por Algo que le por pidiera a los chiquillos. hijos. Bueno, y la conocían en todos los lugares donde iba. Yo decía, uy, al banco. Ella, por favor, vivía fuera del país, mi mamá firmaba cheques, hacía todas las cosas. Entonces, bueno, la Tinita. Entonces, Tinita han pasado. Voy a ponerlo acá, esto. Dale. A ver si. Tinita, han pasado tantos años y aún veo en tus ojos ese sol en una callecita de Santiago con un rosario y cuentas que no son. Yo sé que esta canción no es suficiente para sacar del pecho tanto amor. Al norte de tu ombligo hay 3 estrellas y una historia que comienza para 2. Soy el que vino de... Y ahí voy contando al final. Me gustó esa frase. Yo sé que esta canción no es suficiente para sacar del pecho tanto amor. Buena frase. Claro. Está linda esa. Hay otra parte, es muy porteña la canción. En la segunda parte dice... Tinita... bueno, sale el Cerro Mariposas. Oye, Fernando, mira, la vida cae, uno en la vida cae con mucha facilidad en una cierta vorágine, ¿cierto? La vida como va como rápido. Y a propósito de esto de tus viejos, ¿tú cómo sientes que nos vinculamos hoy como sociedad con los viejos, con la cuarta edad, por llamarle? ¿Cómo sientes que los consideramos, los tomamos a propósito que tú le hiciste una linda canción que estamos escuchando de fondo en este minuto? Sí, bueno, mal. Yo creo que, y más mal, yo diría que hace 20, 30, 50 años, tengo la impresión que las familias antiguas, por lo menos recuerdo la casa de mi yaya, la casa de nuestros yayos paternos, abuelos, mi yayo que vino del Pirineo aragonés hace muchos años, falleció muy temprano, pero la que quedó con 9 hijos era mi abuela materna. El quinto fue mi padre, el primer varón. En la casa de los Ubiergos nos reuníamos más de 30 primos para cada final de año. Los tíos, éramos mínimo medio centenar de personas y rotábamos unas mesas gigantes y ahí estábamos todos. Y todo giraba, toda la familia giraba en torno a la yaya y todos lo sabíamos así. Y tengo la impresión además que las Ubiergos, en el caso de los Ubiergos siempre fueron más matriarcados y me parece muy bien porque en mi casa es igual, se hace lo que yo obedezco. Ok. Ya. No, pero me parece muy bien, Sí, me parece muy bien. Ya sé lo que yo obedezco. Está bueno eso. Bueno, y siento que con los viejos, digo esto, por cierto, una inmensa mayoría de las personas quisiera darle una mejor vida a sus padres, a sus abuelos y tal, y muchas veces es la ruda realidad la que lo impide por distintas razones. Entonces vemos como hijas, estoy pensando en mi propia familia, como hijas y tal. Nosotros con mi madre lo que hicimos en los últimos años nos fuimos repartiendo disculparme con esto, no se preocupen. Ahí sí. Nos fuimos repartiendo el tiempo con mi mamá porque no queríamos que estuviera en un lugar, y no es porque sea malo que esté en un lugar, pero queríamos sentirnos cerca de ella. Y bueno, estaba así unos cuantos meses con nosotros, otros tantos meses con la Francisca, luego con mi hermano y tal. En algún momento también descubrimos que esa rotación no era lo necesariamente buena, era buena para nosotros, pero también ella como que se iba cada vez sintiendo... Bueno, y finalmente pudimos darle todo lo que ella requirió, etcétera, etcétera. Pero digo esto porque hay muchas familias que no pueden necesariamente hacerlo y vemos que vivimos en una sociedad que definitivamente no es una sociedad generosa con los viejos, no es cuidadosa con los viejos. En fin, hace no tanto estaba en Argentina grabando este disco de tangos y iba al almacén, al boliche a la esquina a pagar, digamos, lo que fuera, y me dice adulto mayor. Digo, en el fondo que si yo decía que sí, mostraba tampoco me pedían algo, me miraban la cara, no es que me pidieran el carnet, pero bastaba eso para que el producto que costaba 1.000 costara 600. Mira. No sé si me entiende. O sea,
y una serie de productos que tienen que ver con la canasta básica y esenciales y tal. Todos esos productos, y me parecía una sociedad ejemplar en ese sentido. Sí, además digamos. que a mí me llama la atención que de repente nos preocupamos por acompañar o por estar al lado del viejo, pero yo creo que no basta con eso, no basta con estar al lado y cuidarlo, que no se nos duerma, que no se nos caiga. Hay que estar, hay que participar, hay que conversar con ellos, hay que hacerlos partícipes. Muchas veces nos instalamos al lado con el celular, pero solo para estar al lado del viejito, del abuelo, de la abuelita. Claro. Entonces, ahí a la sociedad nos falta un poquito entender que los viejos son nuestros orígenes, los viejos son sabiduría. Los viejos somos nosotros mismos. Los viejos somos nosotros mismos. Simplemente que se adelanta en la canción lo dice. Mira, yo comparto plenamente lo que dice Marco. Solo de mencionar esto. Tal vez a nivel... Lo que pasa es que hay ciertas cuestiones que hay que... yo creo que se tienen que instalar como en la cultura y se tienen que instalar desde la infancia a los niños. A los viejos se les respeta. Y eso debía ser, por ejemplo, con toda diferencia, no solamente en el metro, en el transporte público, en todas las largas filas de espera, etcétera, etcétera. La canción lo menciona, dice, los viejos son siluetas transparentes, mirada ausente, profetas del adiós, que a la iglesia van a rezar despacito para que escuche solamente el Señor. Ellos guardan en papeles amarillos compromisos que el tiempo jubiló y hacen fila para recibir migajas que la patria les devuelve por favor. Saben que la vida no es tan larga y miran el futuro para atrás. Los viejos tienen miedo a su verdad. Los viejos son la vida que se escapa apoyada en un bastón. Los viejos son manada en retirada del espejo y del reloj. Y sienten en la boca un sabor que les provoca decir que el tiempo de antes fue mejor. Y guardan la tristeza en el corazón. Bueno, un fragmento de lo... Algo conversado. Disculpe, me emocioné un poquito más de la cuenta. Nosotros habíamos conversado antes. Yo cuido a mi madre de 98 años y cuando tú escuché la letra de tu canción, no dejo de pensar en ella. ¿Te fijas? Me refleja eso. Agradezco tanto. Agradezco tanto lo que acabas de decir y bueno, tu emoción, Marco, y no puedo dejar de mencionar a mi hermano José Luis. Yo venía buscando esta canción de hace muchos, muchos años. Un amigo italiano, estábamos en Milán, cuando grabé el segundo álbum español, lo grabé en Milán con Peter Felizati. Peter me decía, Fernando, tú tienes que escribirle a los vecchios. Y me decía, él estaba viviendo una situación y tal, y le gustaba mucho como yo escribía y tal. Entonces, tengo que escribir. Y busqué la melodía y de repente José Luis encontré en una canción de él, mi hermano José Luis, que él tiene su actividad, va más por la odontología y la salud pública. Pero es un tremendo, tremendo compositor. Y encontré una melodía de él dentro de una canción y una buena parte de esa melodía le dije, hermano, ¿me permitirías que es un tema delicado, uno ir a cortar por la mitad una obra, una cosa que... Y él tuvo la generosidad, digamos, que yo pudiera intervenir sobre eso y componer un poco de música sobre eso y poner la letra. Entonces, sí, yo comprendo que esta canción... Bueno, yo me he echado mucho lágrimas, lo entiendo perfectamente porque me he echado mucho. Yo escribía y se me caía una lágrima con hay canciones como esta y como otras que, claro, que provocan eso. Fernando, y bueno, esta vejez, la vejez de nuestros viejos, pero ¿cómo te relacionas, te ayuda a ti ahora, cómo te relacionas tú con el paso de los años en este espejo real y también en este espejo imaginario que tiene que ver con mirarse hoy, la mirada, y también tiene que ver con recordar momentos de la vida que ya no volverán? ¿Te fijas? Sí. ¿Cómo te relacionas con eso? Me parece una súper buena pregunta en el sentido de, me parece que es una oportunidad también para transmitirle a los demás.
lo voy a decir con el mayor respeto, no tengo ni un conflicto con los años, al revés. Tengo 72 años, el 8 de febrero próximo, o sea, nada, a un mes y medio más, cumplo 73 años. Y amo profundamente tener los años que tengo y que se me noten. O sea, lo peor que me podría suceder es que no se notaran los años, que no se note que viviste. Entonces, tampoco creo que los años sean un mérito. O sea, por ejemplo, digo, 50 años no es nada, que un poco haciendo casi como paraboleando un poco la canción de Gardel y Lepera, ¿no? 20 años no es nada. O sea, cuando yo era niño y escuchaba esa frase en mi casa en la radio, 20 años no es nada, el año escolar duraba toda la vida. Yo, ¿cómo puede decir que 20 años no es nada? Bueno, entonces ahora digo 50 años no es nada porque pienso que exactamente el tiempo es así, una chispita y tal. De modo que... No tienes problema con el espejo real. No tengo, Le pones la mejor cara al espejo. Lo que tengo problema, yo te diría derechamente, es cuando empiezan los achaques, un dolor por aquí, cosas que te pueden inhabilitar. Esas son las cuestiones que uno no quiere. A ver, ¿y no te pasa algo? Pucha, disculpa que sea autorreferente, pero a mí me pasa de repente cuando comienzo a recordar, uno ya tiene años, tiene canas, arrugas y varias cosas. Recuerdo la época que yo llegaba a mi casa y bañaba a mis hijos. Y eso era un panorama. Pensar que eso ya no existe, ya no va a estar, me llena de nostalgia. Bueno, lo puedo entender perfectamente porque yo soy un monstruo de los besos, digamos. O sea, con los hijos nos amamos profundamente y lo expresamos. Nos lo expresamos. En ese sentido tengo una fortuna inmensa. Además, o sea, detrás de todo esto hay una mujer inmensa que es Paulina. Paulina, además que en los últimos años ha sido muy valiente para poder sobreponerse a un tremendo tema de salud que le afectó y que ya va saliendo. Pero no sé cómo decirlo, pero no quiero despegarme de la pregunta, del sentido de la pregunta tuya, porque es muy importante. Yo creo que tenemos que reivindicar el valor de los años. O sea, la vejez no puede ser como la ve la televisión o como la ve el mercado, como una situación o algo desechable. A mí me parece verdaderamente muy lamentable el modo en que nuestra sociedad va premiando, por decirlo, la belleza. Es decir, nuestra sociedad, la humanidad siempre premió la belleza y buscó la belleza, y eso está muy bien. Pero también tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que hay belleza en la arruga, en la cana, en la historia. Cuando, Marco, quiero decirlo, también los jóvenes tienen que entender que sentarse al lado de un tipo que tiene un largo trayecto puede ser un panorama bastante más interesante. ¿Me entendiste tú? Entonces, todo lo demás, digamos, si hay salud, yo creo, antepongo el tema de la salud. En ese sentido soy súper cuidadoso, me cuido y tal, pero el resto, en fin, tengo pánico y mucho miedo, de repente a perder ciertas facultades que a uno le hicieran no ser autónomo. Oye, pero mencionaste a Paulina, tu mujer. ¿Te puedo cantar un trocito de una canción para ella? Dale. Regálanos eso. ¿Cuántas veces he intentado escribirle una canción con palabras que he robado hace rato a Lita y Po? He buscado en esos versos con la luz de mi candil, como siempre ha sido en vano, corto flores del jardín. Bueno, y cuántas veces, otras noches he planeado un largo viaje por el mar, abrazado a su cintura con un lazo de coral. Te amaré de Buenos Aires, te amaré hasta Gibraltar. Como se ha hecho un poco tarde, te amaré en este lugar. Bueno, y ahí viene el resto de la canción. Eso es, pero de papel. Si nos ponemos en el papel de ella, ¿cómo crees que ella ha vivido, Paulina, tu vida de artista? Tantas giras, tantas ausencias, que es uno de los costos del artista.
¿Cómo lo ha vivido ella? ¿Crees tú desde tu mirada? No, si alguien tuviera que tener un monumento y no, pero no hay duda, no hay la menor duda. O sea, de hecho, no hay. Yo no sería, ni seríamos como familia lo que somos sin la presencia fundamental de esta. La Paulina es chamánica para nosotros, es todo. Entonces, todo lo otro, digamos, además está, Wildo y cualquier músico que ha tenido que vivir, como nos pasa intensamente en algunos periodos, las giras, y llegaste a la hora del perno o no sé qué y tal. Entonces, necesitas una mujer que tenga una condición muy especial. En primer lugar, yo diría la seguridad en sí misma. La seguridad de... ¿Me entiendes? Y, o sea, es una... No es fácil. No es fácil, pero en nuestro caso, mira, de verdad, venimos de vuelta. Venimos de vuelta. O sea, nos reímos de todo. Intentamos que la vida sea... La vida ya tiene... sus cositas como para hacerla más compleja. Entonces la idea es poder estar... El concepto familiar ustedes lo tienen muy arraigado. Los 5 más anteriormente Candado, hoy en día no sé cómo se llama el perrito. Bueno, nosotros hemos tenido... muchos perritos. Cuando hablo de decenas. Entonces estamos poblados de... Somos una familia muy animalista, pero muy, muy animalista. Entonces está Yaguas, que es una personalidad. O sea, estamos hablando de una perra absolutamente... Ollán, el dueño, digamos... Tu hijo mayor, Ollán, claro, él la trajo del Amazonas peruano, y es una perrita chamánica, decimos nosotros, que es perrita de sentimientos complejos. Está Leufú también, que es la de Ella estaba presente en tu actuación. Bueno, Leufú tiene una canción en el último álbum. Bonitay, ¿no? Bonitay. Bonitay en el fondo es porque estaba componiendo una canción y ella estaba aquí en los pies míos y se ponía así, digamos, en el fondo, para que con el pie yo estaba así a pata pelada, y con los pies, mientras yo tocaba la guitarra, le hacía cariño en la guata. Le hacía cariño en la guata. Entonces, de repente dejé la canción que estaba haciendo y le empecé a cantar a ella. Y la rubia es ella. Y toda la canción habla de la rubia. Entonces, de repente dije, ¿y qué tal si la canto así, tal cual? Y el que escucha cree que es una canción, de hecho, es una canción de amor a una rubia, pero nadie sabe que una rubia canina. Y hacia el final aparece que es ella, digamos. Está en el álbum, La vida es en el álbum. Fernando Hiergo, ¿cómo enfrentas la adversidad? ¿Tienes alguna receta? Sí. No sé si tengo una receta, pero hay algo muy, muy bueno, y no hace tanto hablaba con alguno de los chiquillos sobre esto. Probablemente porque viví una infancia y especialmente adolescencia, con algunas privaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, haciendo muchas cosas. Igual, quiero decir, yo igual practiqué atletismo, hice un millón de cosas. O sea, muchas. Acampé en la cordillera, fui a scout hice muchas cosas que quería hacer. Y siempre tuve la venia de mis padres. Hice un viaje a Deo, que algún día podría contar sobre esto, con alguna anécdota importante. Un viaje a Deo grande, digamos. Conocí al padre Lepech y dormí 3 noches en su casa, en San Pedro de Atacama. Te estoy hablando cuando el padre Lepech, el museo aún no lo tomaba en la Universidad del Norte. Solamente un paréntesis para esto. Yo llego a las 6 de la mañana en un camión azufrero que iba para Bolivia, caminando yo en La Pampa con 2 amigos, y veníamos de vuelta allá porque el Danilo, que era asmático, empezó a respirar mal, se estaba ahogando, y el camión nos lleva, llegamos y a las 6 de la mañana yo quería conocer al padre Lepech, que por un profesor sabía quién era y tal, y entro a la iglesia y estaban velando una animita, y espero que salgan todos de mí, se me acerco y le digo, perdón, usted es el padre Lepech, y el cura: soy el único sacerdote en 200 kilómetros a la redonda y tú me vienes a preguntar si soy el padre Lepech. Ahí empezó nuestra... Estuve 3 días después en su casa. Viví cosas muy intensas de chiquillo y frente a la dificultad aprendí que no importa el tamaño de la dificultad. Lo que importa es cómo te paras frente a esa dificultad. Normalmente las dificultades son definitivamente cuestiones que nos pone la vida
Yo en mi caso personal lo intuyo también con una cierta trascendencia, que alguien nos pone porque nos tiene preparado algo mejor. Entonces, aquí tenemos que superar pruebas y no me voy a quejar por eso. No hay que quejarse para nada. No hay que quejarse. No hay que Bien. quejarse, no. Con ese amor profundo que tú tienes por el concepto familia, tú compones una canción que en su letra justamente habla del dolor de una familia que se rompe con las sabias consecuencias que tiene una separación. ¿De dónde surge tu inspiración para Rodrigo, Los ojos de Rodrigo? Los ojos de Rodrigo. Yo tenía esto. Tenía esta melodía. No te vayas. No te vayas. 1 o 2 meses me daba vuelta, eso no sabía lo que era. Ya. Y un día en la mañana, esto fue cuando compuse el álbum Los ojos del mar, vivíamos en la parcela aún, y al fondo de la parcela una cabaña donde yo escribía y componía, dejaba todas mis cosas allí. Y vuelvo, y esa mañana yo dije, bueno, voy a descifrar este misterio, ¿qué es No te vayas? Así como, porque seguía haciendo canciones y esta No te vayas daba vuelta. Yo dije, ¿quién es No te vayas? Podría haber sido perfectamente una canción de amor donde él le dice a ella, no te vayas. No sé. Bueno, y empiezo y de repente aparece esto. Cuando él cerró la puerta, sentado en la escala, Rodrigo en pijamas trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón ahí, yo creo que ya se me estaba cayendo una lágrima. Seguro. Y empecé a entender que ese no te vayas era... ese no te vayas nunca lo supe finalmente. Si el no te vayas lo dice el narrador, o sea, yo que estoy cantando, o el niño. O ella. También. O sea, cualquiera de los 3 protagonistas pudo haberlo dicho. Exactamente. Y puede ser que los 3 lo hayan dicho. Sí. Entonces yo empecé a... Eso calza más bonito. Puede ser que porque yo quiero ser muy sincero, así tal cual, no lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que me eché muchas lágrimas, fueron muchos pañuelos en esta canción, muchos pañuelos, y voy a decir algo que no es muy académico, pero estaba solo. O sea, yo cada vez que termino una canción, esta canción fue un medio cuaderno, escribía, la reescribía. Pues una cosa es hacer la canción, otra cosa es las terminaciones. Y esta canción quedó con terminaciones finas. O sea, era muy delicada. ¿Te gusta el resultado de esta canción? Me gusta mucho el resultado. O sea, uno de repente busca el 100 ahí y quedas en el 90, en el 92, en el 80, a veces ni siquiera caíste ahí. Pues bien, lo que en esta canción, como estaba tocando un tema tan sensible, pero tan sensible, quería ser muy preciso con las palabras y tal. Y en más de algún momento tenía esto, salía, afuera estaban los almendros, y salía, es una sensación muy extraña, que salía y daba gracias. O sea, disculpar, ya estoy lo suficientemente veterano como para llevarme esta cuestión. Salía dentro del almendro, miraba el cielo, pasaba alguna nube, vio cerca el mar, y pasaba alguna nube y decía, puta, gracias. Gracias porque yo no creo que a uno se le ocurran las canciones. Lo que yo creo que uno alcanza a determinada frecuencia vibratoria con algunos estados de ánimo, y creo que eso te hace más permeable a percibir cosas que ya están, sensaciones. Y cuando vino la canción, yo en algún momento me di cuenta que en esa canción también había una parte mía que estaba rondando en Rodrigo, una partecita. Fernando, hay una canción que, dentro de las tantas que tienes, que a mí también me conmueve mucho, que donde tú haces un honor a la amistad, que tiene que ver con la canción para un amigo, la canción que le hiciste a Gervasio. No he podido olvidarte, amigo mío. No he podido sacarte de mi mente, ni apagar esa luna creciente que alumbraba indiferente esa noche en tu camino. Bueno, Gervasio, solamente voy a contar una anécdota. Nos quisimos mucho, fuimos muy amigos. Aunque nos conocimos tarde, no nos conocimos de chiquillos. Yo sabía muy bien quién era él,
Ya. Yo estaba en el colegio y Gervasio tenía la azafata sonando. Sí, y la azafata me mira exacto, desde el rincón del avión. Era un tipo tan encantador como uno lo veía, él era. Wildo se la debe saber, ¿no? Sí. Y yo creo que todos los que lo conocimos, todos no podíamos dejar de amarlo porque era un tipo lleno de luz, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, voy a contar una anécdota. Sí, era muy breve. cautivador, él parece, ¿no? Sí, una anécdota muy breve. Por eso que no creo nada. Ya. Nada de esas acusaciones infames, Sí. especialmente la de un diario que en algún momento, a 2 días previos de su fallecimiento, lo tituló de una forma muy Grotesca. muy grotesca. Entonces, bueno, en fin. Estábamos en una Teletón que estaba sobrepoblado el gimnasio de Osorno. Estamos en algún punto de finales de los 80, principios de los 90. Está el doble de gente de la que cabe en el gimnasio está afuera y por una puerta tratando de sacar a las personas allí, a los que estábamos, está Gloria Benavides, está Don Francisco, está Gervasio y estoy yo. Y nos llevan en la oscuridad por un pasillo, abren una y dicen, ya por este patio vamos a salir. Era como una explanada con un portón allí y ese portón se va a abrir y va a entrar un vehículo y los lleva estaba en el fondo para protegerlos no de algo malo, sino proteger de que era tal la cantidad de gente que podía producirse un tumulto que pudiera afectar a las propias personas. Eso es lo que se intentaba evitar. Y estamos allí, los 3 parados, los 4 digo, parados afuera, y aparecen 2 bultos, pero a una velocidad impresionante en la noche, 2 Doberman. 2 perros Doberman. El Doberman es un perro imponente. Muy imponente, pero además que si está en un lugar de esa, están preparados para atacar. Exactamente. Y vienen, yo conocía muy bien los perros, porque mi padre criaba perros. Y esto es una cuestión de segundos que alcanzamos a... Los perros, y Gervasio salta delante de nosotros con la Ovation. Ambos teníamos la misma guitarra con un estuche como este, así sólido tal. Y se para frente a los 2 perros así, pero los chanta. Y bueno, se fueron los perros. Se fueron los perros. La escena es un poco más dramática porque fue, bueno, cuando nos subimos al vehículo que vino, nos abrazamos un rato. Yo no dije nada. Pero en mi corazón sentía que él había echado fuera toda su humanidad, toda su nobleza, toda su calle, toda su historia. O sea, todo eso lo que mucha gente no alcanza a ver detrás de un artista y detrás de un ser humano. Fue muy emocionante, o sea, ver de lo que estaba hecho. O sea, el tipo tenía un valor. O sea, un valor que iba mucho más, así como el valor que tuvo para decir las cosas que nadie se atrevía en algún momento. Su historia de vida fue así. Extraordinario, un ser extraordinario. Bueno, cantamos también con José Luis, le escribimos esa canción. Amamos cantarla, siempre cantamos esa canción y cada vez que la cantamos, bueno, pues bien, se viene el teatro abajo. En algún estadio en el norte sentíamos, nunca lo voy a olvidar, en Iquique, el estadio entero gritando Gervasio, amigo, el pueblo está contigo, mientras había cierto sector de la prensa que lo estaba destrozando. Yo extraño, y no voy a dejar de decirlo, extraño que personas tan importantes y personas a las que él ayudó en estas presentaciones, etcétera, etcétera, no lo hayan defendido como se debía. Entonces creo que hay una ingratitud enorme respecto a eso y a mí eso me revela. Tienes una espina ahí, ¿eh? O sea, más que una espina, lo que siento es una distancia gigante con algunas personas y una distancia que eso ya no tiene marcha atrás. No hay vuelta atrás. Que es todo lo contrario a lo que siento con Gervasio. Admiración profunda, valor, y digo, donde quiera que esté, o sea, no solamente tiene mi amor, mi amistad, sino también mi respeto como hombre, como ser humano. Bonitas palabras para él, bonitas. Fernando, nos va quedando poco programa, pero dijo Machado que caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿cierto? Que tú que conoces también a Machado. Y uno se hace la vida finalmente, pero la vida a veces te dice, no, esta es lo que te tocó. ¿Tú te sientes agradecido de la vida? Pucha, ¿Cómo lo defines? Tengo una gratitud enorme, Mira, hay tantas cosas de repente que no han sido... La vida de todos nosotros está constituida por una infinidad, un rosario de acontecimientos tristes, buenos, hermosos y tal. No hay una felicidad permanente, eso no existe y tal. Pero el solo hecho de constatar, despertar cada mañana, sentir que estás vivo, que puedes ser consciente del abrazo de un amigo, de la palabra que alguien te dice, que alguien viene y te dice,
yo me sé tu canción, o sea, y entender que tu vida tuvo un propósito, solamente puedes agradecer. Yo agradezco infinitamente, y ahora que estamos iniciando esta gira de los 50 años, tengo una oportunidad preciosa para poder expresarlo. Voy a ser menos parlanchín, menos pipirigüo, porque tengo que cantar muchas canciones, entonces, pero va a ser mi oportunidad de agradecer, porque finalmente lo que sucede, Marco, que la canción finalmente es como un puente y un vehículo intergeneracional, ¿me entiendes? Que conecta padres con hijos, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esas canciones, yo ya no las canto en primera persona, no, sino las canto y de una u otra forma se produce como una mancomunión de afectos y tal. Solo tengo gratitud en la vida. La última pregunta, porque si no David me va a matar, porque estamos pasados en el tiempo. Esta conversación daría para muchos programas más. Fernando, si pudieras dar un abrazo imaginario a alguien que ya no está en este mundo, ¿a quién se lo darías? ¿Y qué le dirías a esa persona? Puede ser más de una persona. O sea, abrazo. Si yo pudiera elegir y dar un abrazo a mi padre y a mi madre, a mis padres, a ellos, no les diría nada, los abrazaría. Fernando. Y me pone esa canción y me matas más encima. Esto lo hicimos este año, fue el último disco que hemos grabado, pero bueno, esto tiene que ver con ello y voy a decir algo. Se llama Tango 1420. Tiene que ver porque 1420 era la dirección de nuestra casa, Florencia. Florencia 1420, que uno dice Florencia y uno podría pensar en el Renacimiento, pero no, es la casa de mis viejos. Fernando, te expreso nuestra gratitud por esta entrevista, por tu generosa disposición. Como siempre, ha sido bueno conocerte más. Espero hayas disfrutado esta aventura de conversar. Infinitamente. Y antes de despedirnos, recibo un presente, 2 presentes que tenemos para ti, como siempre. Dulcería Hojarasca, esto para endulzar la vida. Esto yo te lo aconsejo porque se hace con ese manjar de tarro que alguna vez seguramente probaste. Ese manjar que soy ternero, soy lácteo total, ¿sí? Así que bueno, Dulcería Hojarasca va a ser maravilloso, lo va a pasar muy bien con eso. Acuérdate de nosotros. María Elena, muchas gracias. Y vino Don Elías, que la otra vez probaste, pero acá tenemos otro que se llama 1975. Y mira la casualidad. Vino se llama 1975 y está autografiado por nuestro gran Elías Figueroa, amigo nuestro. Mira, y está con la firma de él. Y esa foto tiene que ver con el gol iluminado cuando él salió campeón. En aquel gol iluminado. Un crack, o sea, un genio, digamos. Con ese salió Don campeón Elías, en Brasil. Maestro infinito. Agradeció. Creo que no la vamos a tomar. Yo creo que no. No está de acuerdo. O sea, aquí hay muchas cosas. Imagínate, además Don Elías es como, bueno, ya te dije alguna vez, ¿no? de esa época del 68 con los Panzer y tal, y en fin. Y además en 1975, mira la casualidad. Sí, pues no, el comienzo de los 50 años, así que nada. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, no, solamente agradecer. Bueno, Marco, en primer lugar, de verdad he tenido que hacer un pequeño esfuerzo, pero nada ingrato en algún momento para no dejar que el nudo se desate aquí, porque también he tenido profunda emoción en varios pasajes de nuestra conversación. A David, a María Eliana, a tu hija, a todos los presentes, a mi amigo, compañero de oficio de tantos años, a todos ustedes, digamos, infinitas gracias, a todos los que nos ven. Solamente decir esto, que en esta oportunidad que tendremos probablemente en el Teatro Municipal de Viña, o sea, en este concierto probablemente es la gran oportunidad también que tengo de poder manifestar ese afecto. Iniciamos una gira larga, son cerca de 90 conciertos, digamos, que vamos a estar en varios países y tal. Entonces, es muy emocionante y siento una profunda gratitud, porque además soy consciente. No sé si estas cosas sucedan. La vida en cualquier momento ya no está. Sí, claro. Y en fin, no sabemos, siempre lo hago como si fuera la última vez y así va a ser. 10 de enero en el Teatro Municipal de Viñalba. Infinita gratitud, eso. Amigas, amigos, queremos dejarlos comprometidos para el próximo sábado, una nueva aventura de conversar, siempre con un interesante invitado como el día de hoy, cada sábado de 11 a 12 horas. Síganos en Instagram, La Aventura de Conversar, estamos en FM, online, Spotify y también YouTube. Somos UC Radio desde el Radisson,
Somos UCB Radio, desde el Radisson Blu Aqua de Concón. Agradecemos la atención de este gran hotel. Gracias a Dici Fuente por la magia de los controles, por el buen sonido. Gracias a María Eliana y Francisca Valentina por el arte de la fotografía. Fernando Viergo reflexiona poéticamente sobre la memoria y el olvido y la historia no contada. Dicen que el tiempo guarda en las bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Chao, chao.